Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Los yach, los ancianos en el campo, con razón nos enseñan que tenemos dos mentes, una propia y otra ajena, y que por lo general la gente vive y se mantiene con la mente ajena, y que por eso debemos alcanzar la audacia de pensar y caminar con la mente propia. Alfredo Mírez Ortiz. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Días de Radio. Hoy tenemos nuestra edición 23. Sí, hemos pasado más de 5 meses acompañándonos y esto nos llena de alegría. Por eso, hoy en Días de Radio tenemos grandes sorpresas para todos nuestros oyentes. Y a propósito de esas mentes propias y ajenas que vamos construyendo a través de nuestra experiencia y conocimiento, hoy en nuestro programa el profesor Mario Vázquez empieza con un ciclo de colaboraciones en la que dará cuenta de los aspectos humanos, mundanos de grandes genios de la ciencia, de sus mentes que han incidido en las nuestras. Nos hablará de historias secretas, momentos extraños y particulares en la vida de estos seres. Empieza con Galileo Galilei, diseñador del primer telescopio. Manuel Henao nos presenta una dimensión económica de la obra de Pedro Nel Gómez, pintor y escultor antioqueño, quien hizo de sus obras un espacio para la denuncia social. En el mural sobre la historia de los invisibilizados en Colombia, obra que se encuentra en el Palacio Municipal de Medellín. Juan Vilas, ferroviario argentino, nos habla de su trabajo, de los vínculos familiares que tiene este oficio y de las diversas actividades que realiza. Nos habla de sus pasiones y comparte con nosotros parte de su vida, de esa mente propia que muchas veces es construida a partir de otras mentes. Hasblady Rivera del colectivo social Bibliotecas a la Calle comparte con nosotros un podcast acerca del despojo violento de la palabra. Y a propósito de este tema, Natalia Duque nos recomienda 2 libros donde la palabra es la protagonista y puede posponer incluso hasta la misma muerte. Y que no falten las quimicápsulas, conocimiento en pequeñas dosis. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Días de Radio, donde les invitamos a pensar y caminar con su mente, con la mente propia. Pandemia del COVID-19. La primera medida es estar bien informados. El beber té de plantas medicinales puede prevenir infecciones respiratorias como el COVID-19. No, el consumo de tisanas de plantas medicinales no ha demostrado ser una medida eficaz para prevenir infecciones respiratorias. La primera medida es estar bien informados. Material elaborado por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, CIMLAC. El pedestal. Con el profe Mario Vázquez. Porque fueron seres humanos como nosotros. Nos bajamos un momento del pedestal para conocerlos mejor. Hoy bajamos del pedestal a Galileo Galilei. Quedó en la historia, entre otras cosas, por haber planteado que la Tierra gira en torno al Sol, aunque luego debió modificar su opinión bajo la presión ejercida por la Iglesia, quien defendía el geocentrismo. Este inquieto personaje nace en la ciudad de Pisa en el año 1564, 2 meses antes que William Shakespeare. Y de joven le envían a estudiar medicina, pero no prosigue esa carrera por estar más interesado en las matemáticas. De todas maneras, no se gradúa en ninguna de las 2 áreas, aunque finalmente ejercerá la docencia posteriormente a nivel universitario. Nos llama la atención que en su ciudad natal imparte un curso de astrología para estudiantes de medicina para saber en qué momento era más propicio sangrar a sus pacientes. Hablando de astrología, nuestro personaje encuentra la manera de duplicar su salario como profesor justamente elaborando vaticinios astrológicos. Lo que no pudo vaticinar seguramente era que por su carácter rebelde, especialmente con relación a su oposición a las normas de vestimenta de la Universidad de Pisa, duraría poco en el cargo.
Posteriormente consigue un puesto en la Universidad de Padua, triplicando su anterior salario. Como no solo sabía de aumentos, sino también era un hábil negociante, cuando construye un telescopio de 9 aumentos, se lo regala al Senado de Venecia, a cambio de un contrato vitalicio y aumentar al doble su salario. Se argumenta que dañó su visión haber mirado mucho al sol y haber utilizado esos rudimentarios instrumentos ópticos. Sin embargo, sus problemas con la vista comenzaron cuando tenía más de 60 años. A los 69 años se le diagnostica cataratas y queda completamente ciego. Muere a los 77 años, un 8 de enero de 1642, el mismo año que nace Isaac Newton. Pero ese es otro pedestal. El pedestal. Un mural al fresco es una síntesis de la vida secular de una nación. El muralista lleva a su obra las victorias, los anhelos, las derrotas y los dolores de su pueblo y de su patria. Un fresco permanece siempre como el patrimonio de una sociedad en un momento dado. Un mural es un libro abierto ante un pueblo que lo leerá todos los días aún sin percatarse. Vivirá con él y lo llenará de esperanza. Esto expresaba de forma poética el artista Pedro Nel Gómez respecto a la técnica en la que expuso la historia de los invisibilizados en Colombia. Mi nombre es Manuela Henao y en el espacio de hoy compartiremos un poco acerca de la dinámica socioeconómica presente en el trabajo de Pedro Nel Gómez para el Palacio Municipal de Medellín. En esta serie de murales encontramos temas como una sociedad dividida, la explotación laboral, la cual es combatida por medio de protestas que buscaban la reivindicación del trabajo, con lo que pretendían un cambio social equitativo. Las sociedades asalariadas buscaban una revolución con la que pudieran transformar la coyuntura política y garantizar la equidad social. En la década de 1930, los sindicatos ejercieron mucha presión, lo que los llevó a ser el centro de tensión a nivel nacional. Estos sindicatos buscaban el reconocimiento de sus derechos como empleados. Tenemos entonces el primer mural llamado Tríptico del Trabajo, en donde se observan unos obreros que tratan de romper unas cadenas que simbolizarían la industrialización. El Tríptico del Trabajo realiza una crítica a la explotación obrera y a su vez presenta la industrialización como una forma de desarrollo alcanzado por una república que a pesar de sus problemas internos supo reconstruirse y mejorar sus condiciones de vida. Seguimos esta serie con el mural El enajenamiento de las minas, donde el artista busca expresar cómo fue la llegada al país de las compañías extranjeras con el permiso del gobierno en cabeza del general Rafael Reyes. Estas compañías explotaron los recursos naturales buscando la apertura económica de la minería nacional. No solo explotaron estos recursos, sino que desplazaron de sus labores económicas a campesinos y barequeros. El artista expresa en su mural su inconformidad con la aparición de estas empresas transnacionales que explotan los recursos naturales y evidencia a su vez el cuestionamiento al gobierno nacional por parte de los mineros, los cuales temen ver sus propiedades expropiadas y vendidas a compañías extranjeras. Hablando entonces de la minería, en el nordeste de Antioquia fueron muy comunes los barequeros, reconocidos por asentarse a las orillas de los ríos a lavar el oro. El artista creció escuchando historias de barequeros ahogados y de mineros trabajando en la mina, razón por la cual quiso retratar el contexto de estos hombres en el mural titulado El Barequeo. En este presenta la forma de minería artesanal, en algunas ocasiones ilícita, que se conoció como mazamorreo, a la cual recurrían varios campesinos para solventar sus necesidades económicas. El aspecto económico finaliza con el mural La danza del café. En este, el autor busca expresar cómo la explotación de café permitió en cierta medida la estabilidad política del país, ya que diversos grupos sociales y políticos se interesaron demasiado por el grano, lo que permitió el desarrollo de políticas económicas de importación y exportación. Finalmente, realiza una valoración al trabajo femenino. Como dato curioso, tenemos que el artista Pedro Nel Gómez fue reconocido por resaltar y representar el papel de la mujer en la sociedad, presentándola como lo hizo en el mural El matriarcado, como fuerza motriz y creadora de vida. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Vilas, tengo 40 años, vivo en
La Matanza, que es un partido que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Nací hace 40 años, como les dije, en época de dictadura militar todavía, pero tuve la suerte de que mi vida la viví en democracia, aún con gobiernos que se han dedicado mayormente a gobernar en contra de su propio pueblo, pero también pude disfrutar brevemente, o no tan brevemente, pero de gobiernos que sí se preocuparon por los trabajadores, por los sectores más necesitados, en ampliar sus derechos y cubrir sus necesidades. Hoy en día creo que está enfrente de nuestro país un tipo de gobierno de ese estilo, preocupándose por la salud y por las necesidades de todos nuestros habitantes, en vez de dedicarse por la economía o los negocios, frente a esta pandemia que nos aqueja a todos los pueblos latinoamericanos. En lo personal me gusta el fútbol, soy hincha del Club Atlético Huracán, un club que históricamente fue vinculado al buen fútbol, a la técnica, y aunque últimamente no estemos pasando unos buenos momentos, siempre trato de acompañar al club. Me gustan mucho mis grandes ídolos futbolísticos argentinos, en primer lugar Diego Armando Maradona, tanto por lo que significó futbolísticamente como por lo que siempre se pone del lado del pueblo, declarando por fuera de la cancha. Después uno de los que más me llenó los ojos futbolísticamente es Juan Román Riquelme, por su estilo de técnica, pase. También el pibe Valderrama, no por caer en gracia con la gente de Colombia, sino siempre me gustó su estilo, el pase, de siempre estar pensando en la terminación y en disfrutar de darle el pase al compañero, que quizás en gritar un gol propio. Cuando juego al fútbol con mis amigos trato con mis limitaciones técnicas de asimilarme a eso, de tratar de dar pases en vez de hacer goles, porque no soy muy bueno haciendo goles. Pero bueno, después me gusta mucho la música, toco un par de instrumentos, toco la guitarra un poco, ninguno toco bien, ni la guitarra, ni el piano, ni la trompeta, que son los que toco, más bien los hago sonar, pero bueno, lo aprendí principalmente de la influencia de mi abuelo materno llamado Toto, que hoy en día tiene 92 años y era un gran guitarrista, lo sigue siendo, pero bueno, con las limitaciones de su edad. Me gusta la poesía de muchos autores latinoamericanos, argentinos, contemporáneos, también extranjeros. Uno de mis favoritos es Bukowski. Y bueno, ahora en este momento, hace 5 años, trabajo como operario del ferrocarril Belgrano Sur, que pertenece a los Trenes Argentinos Operaciones, una empresa del Estado. Me desempeño como ayudante de encargado de una cuadrilla que se llama limpieza de traza y se ocupa principalmente de la limpieza de las vías para que el tren circule con normalidad y no tenga ningún retraso. Sacamos de todo tipo de basura, grande, chica, muebles, ramas, lo que sea, ya sea de la vía o dependencias de las estaciones. Eso como actividad principal. Somos un grupo unido de compañeros, los cuales compartimos muchas horas, mates, charlas, chistes, y también vamos a veces a jugar a la pelota por fuera de horario de trabajo, y la verdad que es algo muy bonito poder decir que uno se levanta con ganas de ir a trabajar porque sabe que la va a pasar bien, más allá de lo que sea un trabajo. Está bueno poder tener esa satisfacción pequeña. Con el ferrocarril tengo un vínculo fuerte a través de mi padre y de mi abuelo, principalmente que él se dedicó y se jubiló en esta misma línea Belgrano Sur, desarrollándose con distintas actividades. Y este mismo ferrocarril, antes de que yo fuera ferroviario, lo usábamos como medio de transporte para llegar. Terminaba justo enfrente de la cancha de Huracán. Entonces toda mi vida, toda mi infancia y adolescencia lo usábamos como medio de transporte, ya sea para ir a trabajar, pero mayormente para los domingos poder ir y volver de la cancha para ver a nuestro querido globo. Y hoy en día la verdad que es una satisfacción poder seguir viajando, pero esta vez como trabajador perteneciendo al ferrocarril. Bueno, les voy a tocar un pedazo de una milonga perteneciente a Atahualpa Yupanqui, uno de los más grandes compositores de folclore de Argentina y Latinoamérica. La milonga tiene muchas y diversas variaciones, esta es una de ellas. Espero que disfruten aunque sea este pedacito. ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces y
los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Bueno, ahora les comparto un pedacito de un tango de un compositor llamado Juan Batuone, de una nueva generación de autores que tomó popularidad a partir de los años 90, y el tango se llama Sos Gardel, pero que con más presentación que ese nombre alcanza y sobra para el más grande. Espero que les guste y les mando un saludo a todos ustedes, compañeros latinoamericanos. Mi guitarra se pone orgullosa cuando canto evocándote, y hay un rezo escondido en las sombras de las mesas de un viejo café. Las alondras te buscan contenta, la paquita y la negra gozan, con tu vieja te cuidan el sueño, del impas sos dueño, morocho inmortal. Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer, las veredas y las marquesinas ese día lloraron también. Bettinotti con Tito Luciardo, con Lepera y Dice Molín, se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír. Sos Gardel, padre de las torcas, y en los fuelles se escucha tu voz. Todo un pueblo te lleva en el alma y sos como un vuelo morocho cantor. La biblioteca como escenario del despojo violento de la palabra. Hace poco, una querida amiga que tuvo la oportunidad de pasar una temporada en territorio del pueblo Piapoco, al sur de Colombia, me contó, entre muchas otras cosas, que en esa lengua, en Piapoco, las palabras belleza, gracias y madre se encuentran emparentadas con la palabra verde. Así que para decir, por ejemplo, qué hermosa es, se dice algo parecido a qué verde es. Con esto me imaginé luego otra expresión. Por ejemplo, algunas veces, para agradecer, decimos, ojalá que se le multiplique. Me imagino que ellos dirían en su lengua, ojalá que se ponga más verde. El mundo en el que viven es verde, y mientras más verde es un mundo, hay más vida, abundancia, estabilidad, alimento, cobijo, sustento, y de nuevo, más vida. Se me hace que cuidan la vida, cuidando su palabra, su verde. Ahora, imaginen que un día llegan invasores al pueblo Piapoco, les prohíben hablar su lengua, como ocurrió en el pueblo Zenú, ubicado entre el norte de Antioquia y Córdoba, a cuyos ancestros les arrancaron la lengua. Sí, se las arrancaron a cuchillo, hubo sangre y dolor mudo, para que no volvieran a pronunciarla y para que sus descendientes no la aprendieran. Imaginen luego que les dicen que todo en su mundo tiene que ser reemplazado por palabras que designan otros mundos, donde el verde no es más que un color, sin relación con nada más que con ese color, nada de gracias verdes, o de bellezas verdes, o de vida verde. Mejor aún, imagina tú que un día llega una raza alienígena. Imagina que tienen tantas armas y tanto poder que a la fuerza te obligan a salir desnudo o desnuda a la calle. Debes hacer fila detrás de otros miles de personas en las mismas condiciones que tú. No puedes esconderte ni resistirte. Pueden dominar tu mente y tu voluntad. Sellan tu boca para que no puedas ni siquiera hablar la lengua alienígena. ¿A qué se reduce la vida? ¿Dónde quedan los días en los que la maestra te enseñó a juntar las palabras mi mamá me ama, mi mamá me mima? Y las historias de la abuela y los encuentros para charlar con los amigos o las amigas, las palabras para enamorar, para consolar, para reír.
¿Dónde las palabras amontonadas en libros inalcanzables? ¿Dónde las palabras para protestar y resistirse? ¿Dónde las palabras para pedir justicia? Aquí sí que sería literal aquello de que en boca cerrada no entran moscos. El despojo violento de la palabra es la imposición de una idea sobre otra, un mundo sobre otro, en donde la idea que prima es la de quien más fuerza pueda imponer, primero con armas y sangre, luego con castigos y regaños, más tarde con una mirada descalificadora, que luego se convierte en un tirano interno. Y no es necesario que nadie te descalifique. Tú mismo, aprendes a tiranizar tu expresión creadora hecha de palabras. Así, poco a poco te ensombreces, te llenas de silencios, y por ese impulso de equilibrar las cargas, tú mismo, comienzas a despojar la palabra de alguien más. Haga silencio, no le da pena, no diga eso. Y con las palabras, la mirada y el gesto de desaprobación, y así se repite la rueda. Pueden describirse múltiples formas del despojo violento de la palabra presentes en todas las áreas de la vida, desde el espacio íntimo del hogar hasta el público, que requieren cuestionamientos precisos. Habría que comenzar por preguntar cosas tan básicas como: ¿he despojado de la palabra a alguna persona abusando de mi posición de poder y privilegio? ¿O quién me ha arrebatado a mí el derecho a usar mi voz, mi palabra? De momento propongo un escenario, el de tu biblioteca. Les propongo que hagan el siguiente ejercicio. Piensen, ¿cuántos de los libros que tengo en mi biblioteca son de editoriales extranjeras? ¿Cuántos de editoriales colombianas? ¿Cuántos de los libros de literatura y de divulgación científica son de autores europeos y estadounidenses? ¿Cuántos latinoamericanos? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos de los libros que hay en mi biblioteca son de editoriales de autores realizados en mi ciudad? Si los hay, ¿sobre qué temas son? ¿Tengo libros de divulgación científica realizada en mi ciudad o en mi país? De todo lo anterior, ¿cuántos libros fueron realizados por hombres? ¿Cuántos por mujeres? Vayan aún más lejos. ¿Cuántos libros o material virtual abordan la memoria de mi municipio? ¿Cuántos libros explican algunas de las 65 lenguas indígenas que se hablan en la actualidad en Colombia y los misterios que en ellas habitan? ¿Cuántas palabras conoces en lenguas indígenas? Ve aún más lejos. ¿Sabes si las historias de tus abuelos aún se cuentan? ¿Sabes si alguien en tu familia aprendió a tejer como tejía alguna de tus abuelas? ¿Sabes cómo curarte un dolor de cabeza si no encuentras una pastilla? Y aún más lejos. ¿Sabes cómo afectaron las guerras partidistas al país y a tu municipio después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Los más jóvenes saben cómo se derramó la sangre de las últimas guerras en el país, en tu departamento, en tu municipio. La biblioteca es también el escenario del despojo violento de la palabra, cuando esa voz propia, representada en las memorias, los saberes, las manifestaciones de la vida, que nacen de un territorio específico y único, tienen que ceder y avergonzarse ante las estéticas y estructuras normativas impuestas. Nos encontramos frente a bibliotecas que no saben hablar el idioma del lugar en el que se encuentran. Debe ser por eso que pocos en nuestros países latinoamericanos, mestizos, hijos de españoles, pero también de africanos y de emberas, y de cenúes y de cunas, pocos pues se sienten cómodos en esos espacios. Ellas, las bibliotecas, parecen sordas y mudas frente al sentir y el saber del sitio en el que se encuentran. Actúan más como máquinas autómatas parlantes sin interlocución. No se trata tampoco de una disputa entre la tradición escrita y la oralidad. Se trata de un diálogo que pueda tener lugar sin que una quiera avasallar a la otra. No es un asunto de que la oralidad se imponga sobre la escritura, de regreso a la antigüedad. No me imagino un mundo sin libros, artefacto maravilloso del ingenio humano. ¿Quién lo niega? Menos aún cuando la oralidad será siempre la madre de la escritura, y una madre no rechaza a sus hijos, pero tampoco necesita pedirles audiencia para hablar, para decir, para expresar, para palpitar, por los resquicios de las palabras que no fueron patentadas bajo el dogma del canon, de la palabra escrita, validada y refrendada por voluntades ajenas. Es que el sentido neurálgico de esa palabra que habita en la oralidad es que contiene los códigos de la memoria propia
de la identidad propia y de una suerte de masa etérica que nos constituye como mestizos. Esas palabras son el enlace para la construcción de futuros posibles, para el cuidado de la vida, de este sitio que ahora pisamos y que será el hogar de las siguientes generaciones. Y no es que sea necesario hacer una arqueología de saberes y costumbres, eso sería por lo menos inútil. Se trata de hacer memoria en presente, para que entendiendo lo que hemos sido, podamos dirigirnos hacia el futuro que vislumbramos. Contar con una palabra, la de los libros, que enuncie muchos mundos es importante, pero contar con una palabra que enuncie el mundo propio es vital, porque esa palabra permite desmenuzar el mundo, reescribirlo, resembrarlo. Dice Alfredo Mírez Ortiz, director de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, Perú, que los yachac, los ancianos en el campo, con razón nos enseñan que tenemos dos mentes, una propia y otra ajena, y que por lo general la gente vive y se maneja con la mente ajena, y que por eso debemos alcanzar la audacia de pensar y caminar con la mente propia. Texto y lectura de Hasblady Rivera Cano. Hace más de un siglo en Latinoamérica, las mujeres comenzamos a votar. No obstante, muchos de nuestros derechos siguen violentados al día de hoy. El acceso a la educación es uno de ellos. A propósito de lo que Hasblady Rivera nos hablaba en el despojo violento de la palabra, quisiera hoy invitarles a conocer una novela que trata este tema. Una en la que una pequeña chica, Aurora, quien vivió hace menos de un siglo en algún lugar de Latinoamérica, va en busca de sus sueños, persigue sus antojos, unos que la han llevado a ir tras los ritmos de las palabras, buscar sus trazos y tratar de comprender y aprender a leer y a escribir. Esta historia hace parte de la novela de la brasileña Nilma Lacerna. Es una historia que toca a quien la lee y trae hechos pasados no distantes de la realidad actual, de lo que Hasblady nos planteaba como ese despojo violento de la palabra. En la novela van a poder encontrar una posibilidad para reivindicar el acto de leer y el acto de escribir, pero sobre todo la memoria y la magia de ser mujer. Además de esta maravillosa novela, quisiera también invitarles a que conozcan una historia de la escritora María Teresa Andrueto llamada Había una vez, en la cual la palabra viaja al compás del viento, al ritmo del mar, con los colores que cada pie pone en ella, recorriendo paisajes lejanos y misteriosos como la India, Persia, China o Egipto. De la mano de Cherezada, otra vez, la palabra, esa palabra que a veces despojamos de otros e incluso despojamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, es la protagonista. La voz femenina como símbolo de sabiduría, inteligencia y vitalidad hace de este relato de la argentina María Teresa Andrueto un conjuro para posponer hasta la misma muerte. Que sea entonces esta una invitación para que Días de Radio nos permita acercarnos a las historias que cada día nos permiten seguir inventándonos y reinventándonos. Días de Radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.